Pero bueno, ya. Bueno, buenos días. Es la segunda que vamos a ver. Lo que toca hoy día va a ser ecuaciones dimensionales y trigonometría. ¿Ya? Esta vez todavía a modo de, como de repaso de introducción a la física. Antes de comenzar con la materia, yo quería hacer como una especie de acotación con respecto a lo que pasó en la última clase, con respecto a las aproximaciones y al orden de magnitud. ¿Ya? Esto, cierto que yo les mencioné unas ciertas reglas eh, unas ciertas reglas de cómo vamos a trabajar este semestre, o esta unidad, mejor dicho. ¿Ya? Les dije que si fuera 5 mayor a 5 se le sumara 1, y con el orden de magnitud, les dije que si fuera mayor a raíz de 10 se le sumara n más 1, ¿cierto? Ya, eso son convenciones, ¿ya? Ustedes pueden pescar otro libro, pueden pescar otra referencia, y pueden ver algo totalmente distinto. Pueden ver que para el 5, si es 5, existe una ecuación, o si es para las magnitudes, existe como otra referencia, ¿ya? Otro parámetro que no sea el raíz de 10. Esos son convenciones. Esos son, depende del profesor con el que estén trabajando o cómo van a trabajar el curso, ¿ya? Eso se lo comento porque puede ser que en el laboratorio, que yo soy profesor, podemos ver algo ligeramente distinto, ya que en el laboratorio son más rigurosos con el asunto de los errores y el asunto de las aproximaciones, ¿ya? No llegamos y decimos que es 5, ya, 5 se le suma 1, ya en el laboratorio somos más rigurosos. ¿Por qué yo en la carrera estoy trabajando así? Porque es la manera más fácil que hay. Imagínense el último problema que vimos, el del paralelepípedo con el cubo, utilizando una ecuación que es la que se usa, la que vamos a usar en el laboratorio. Va a ser muy engorroso, no íbamos a tomar todo el día en hacer ese ejercicio. ¿Ya? Se los comento para que lleguen al laboratorio con la idea de que van a ver algo ligeramente distinto. ¿Ok? Bueno, la ecuación dimensional. ¿Ya? Aquí nos vamos a regresar un poco a lo de la clase pasada y definimos que las magnitudes tienen dos familias. Una familia que es por su naturaleza, si es escalar o vectorial, y la otra que es fundamental, ¿cierto? Que si es una magnitud fundamental o es una magnitud derivada. ¿Ya? Las magnitudes fundamentales son las por donde yo parto, donde es mi parámetro por el que yo elijo medir, como la vara, que se transformó en el metro, como en el día, como en la posición del sol, que se transformó en el día, o ese bloque de acero que se transformó en el kilogramo. ¿Ya? Así, esas son las magnitudes fundamentales. ¿Ok? ¿Qué es una magnitud fundamental? ¿Qué es una ecuación dimensional, perdón? La ecuación dimensional es aquella que nos muestra explícitamente cómo se relaciona una magnitud fundamental con una magnitud derivada, ¿cierto? Las magnitudes derivadas son en términos de las magnitudes fundamentales, y cómo se relacionan entre ellas, bueno, con la ecuación dimensional. ¿Ok? Cuando nos referimos a magnitud, tenemos aquí longitud, por ejemplo, y su magnitud es una L mayúscula, que se refiere a longitud, ¿cierto? A distancias, que su unidad es el metro, ¿ya? Fíjense que la unidad y la magnitud son cosas distintas. Con magnitud me refiero a la cantidad física, su naturaleza física, ¿ya? Otro ejemplo, la masa, su magnitud va a ser m, que se refiere a m de masa, pero su unidad es kilogramo, ¿ya? Cosas distintas. Y la magnitud tiempo, de la naturaleza que me mide el tiempo, es una t, pero tiene unidades. El segundo puede ser hora, pueden ser minutos. El kilogramo puede ser gramos, puede ser toneladas, etc. ¿Ya? En este curso, lo que vamos a ver, lo que nos interesa son estos tres: longitud, magnitud y longitud, masa y tiempo. ¿Ya? Vamos a trabajar con estas tres.
Existen más magnitudes como la corriente, ¿cierto? Que, para que conozcan que no son las únicas que existen, longitud, masa y tiempo, existen otras magnitudes fundamentales como la intensidad de corriente, que sí, la temperatura, que su magnitud le decimos que es teta, la intensidad luminosa, que es J, y la cantidad de sustancia, eso es como más de química, el N, el mol, ¿ya? Esas son magnitudes fundamentales, pero nos vamos a trabajar con las primeras tres, longitud, masa y tiempo, ¿ok? ¿Cuáles son los motivos de las ecuaciones dimensionales? Bueno, escribir las magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales, como mencioné recién, demostrar la validez de una fórmula, ¿ya? Si la ecuación dimensional está correcta, entonces va a estar bien dimensionalmente. Y a través de solo ver las ecuaciones fundamentales, uno puede demostrar nuevas ecuaciones. Vamos a apagarle el micrófono a Mariana. ¿Cómo se representan estas ecuaciones? Bueno, son polinomios que tienen la siguiente fórmula. ¿Cierto? Tenemos un S que puede ser una magnitud, o sea, una cantidad física cualquiera, una ecuación cualquiera, que va a estar en términos de magnitudes fundamentales, longitud, masa, tiempo, temperatura, corriente, etc. ¿Ya? Y van a estar elevadas a coeficientes, A, B, C, D, E, F, G. Eso es un monomio, ¿ya? Puede ser un polinomio, un trinomio, etc. ¿Ya? Dependiendo de los valores que tenga el exponente. ¿Ya? Observación, la ecuación dimensional de una magnitud es la misma magnitud, ¿ya? Si yo quisiera medirla, como algo de lo que dije anteriormente, la que está en la tabla anterior, la magnitud de L va a ser la magnitud de longitud, va a ser L, y la longitud de masa va a ser M, ¿ok? Estas ecuaciones tienen ciertas reglas, ya que la ecuación la vamos a ver más adelante con un ejemplo, pero las ecuaciones tienen ciertas reglas. ¿Qué pasa si yo quiero sumar dos magnitudes? Imagínense que tengo L t a la menos 2, que es cierto que tiene pinta de una aceleración. Tiene pinta de una aceleración. Y yo quiero comprobar su magnitud con otra aceleración. El resultado de la ecuación dimensional no va a ser dos veces L por t a la menos 2. Va a ser simplemente LT a la menos 2, ¿cierto? Las magnitudes no se suman. Simplemente se conservan. ¿Ya? La suma no se cumple. Y si la resto, tampoco va a ser cero. ¿Ya? Simplemente se conserva. ¿Ya? Pero sin embargo, la segunda regla nos dice que la multiplicación y la división sí se cumplen. Si tengo, por ejemplo, longitud, masa dividida en tiempo, yo puedo este tiempo escribirlo arriba y escribirlo como tiempo a la menos 1, ¿cierto? Otra forma de reescribirlo. Si tengo longitud por tiempo, me va a dar longitud al cuadrado por tiempo. Si yo tengo m a la cuarta por t al cuadrado dividido en m por t a la menos 1, eso puedo aplicar la álgebra, simplificar, pasar el t para arriba, y me da m a la 3, t a la 3. ¿Ya? Esto es importante. Las ecuaciones dimensionales tienen su propia álgebra. ¿Ok? Y un detalle es que las constantes matemáticas no tienen unidad, no tienen magnitud. Y decimos que su magnitud es 1. Como el coseno de alfa, una función trigonométrica, sea 1, como el logaritmo de n sea 1, como una constante matemática como pi sea 1, como un grado que sea 1. ¿Ya? Las constantes matemáticas no tienen unidad. ¿Ya? No así las constantes físicas sí tienen unidad y sí tienen magnitud, como la gravedad. Ya, acuérdense que cualquier duda, díganlo. Yo, profe, ¿Sí? ¿Bien? no me quedó clara en la regla 2 el último. ¿Esto? ¿Esa? ¿Esta? Esa misma. Ya, lo que quiere decir es que, cierto que aquí dije que la suma no se cumple, por ejemplo, yo estoy sumando L a t a la menos 2 más LT a la menos 2, no es dos veces LT a la menos 2, simplemente es lo mismo. Aquí lo que quiere decir es que, a diferencia de la suma, la multiplicación y la división sí se cumple. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí tengo un m a la 4 sobre un m, aquí un m se me simplifica con este m, y tengo m a la 3. Tengo t por 2 por dividido en t a la menos 1, que eso es igual a t cuadrado,
por t, ¿cierto? El t a la menos 1 sube, eso es t a la 3. Ay. Eso es, eso es t cuadrado por t, eso es t a la 3. ¿Ya? Eso quiere decir que la multiplicación sí se cumple, la división sí se cumple, pero la suma y la resta no se cumple. ¿Entendido? Aquí igual, L por T es L cuadrado T. Vale, profe, sí, sí, sí entendí ya. ¿Ok? Va a quedar más claro con un ejemplo. Existe otro principio, que es el principio de homogeneidad, que está más relacionado con la que la suma y la resta no se cumplen. ¿Ya? Una ecuación es homogénea de adición o subtracción cuando todos los términos tienen la misma ecuación dimensional. ¿Ya? Imagínense que tienen una magnitud S, una cantidad S cualquiera, que sea igual a más B más C. ¿Ya? Para que esta ecuación física tenga sentido, para que sea coherente, la magnitud de S, de A, de B y C tienen que ser iguales. ¿Ya? Por ejemplo, vemos esto, que es la ecuación de posición para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cierto? Tenemos aceleración, tenemos velocidad de distintos tiempos. ¿Ya? Escribamos, vamos a estudiar su ecuación dimensional, ¿ya? La denotamos con un corchete, ¿ya? La encerramos dentro de un corchete para decir que vamos a estudiar sus dimensiones. ¿Ok? Tenemos la posición inicial, más la velocidad por el tiempo inicial menos el tiempo final, más un medio de la aceleración por el tiempo inicial menos el tiempo final. ¿Ya? Si alguien no conoce esta ecuación hasta hoy en día, da lo mismo. No importa el significado de la ecuación. No importa las magnitudes físicas que están dentro de ella. Tenemos posiciones, tenemos velocidades, tenemos tiempo y una aceleración y un tiempo al cuadrado. ¿Ya? Escribamos las magnitudes. Posición es longitud, ¿cierto? Longitud, posición inicial, también es longitud. Velocidad es metros partido por segundo, kilómetros partido por hora, es longitud partido en tiempo. ¿Ya? Lo mismo que multiplicar longitud por tiempo a la menos 1. ¿Ok? El tiempo inicial es t, tiempo final es t. El 1 medio no tiene unidad, entonces pues un 1 es una constante matemática. Y la aceleración es lt a la menos 2. ¿Ya? Al igual que esto, t al hacer es t y t es t. T final es t de tiempo. Y están al cuadrado, y los cuadrados se respetan porque la multiplicación y la división se cumplen. ¿Ya? Resolvemos el álgebra. Aquí, t menos t, como mencionamos, la resta no se cumple, entonces t menos t es t. Y aquí t menos t es t, y como está al cuadrado, la multiplicación sí se cumple, va a ser t cuadrado. ¿Ya? Aquí, siguiendo multiplicando, ahora multiplicar simplificando, tenemos que en el segundo término, L por T a la menos 1 por T, estos dos se van a simplificar, y estos dos se van a simplificar, ¿cierto? Va a quedar T a la 0, que es 1. ¿Y qué tengo finalmente? L más L más L. ¿Y cuánto es L más L más L? Pues L, porque no se cumple la suma, simplemente se mantiene. Entonces, ¿qué tenemos? En la ecuación, en la parte izquierda tenemos L, y en la parte derecha tenemos L, entonces es dimensionalmente correcto. Ya, físicamente tiene sentido. Yo no puedo tener algo que esté medido ¿cómo se llama esto? En segundos, que esté igualado a algo que esté algo igual a Newton, por ejemplo. No puedo tener una aceleración igual a una posición. ¿Ya? Las magnitudes me tienen que dar sentido. Sigamos con otro ejemplo. Profe, pero siempre tiene que dar un número concreto. O sea, Como un número completo. no puede quedar como t a la menos 1 y no pasarlo. ¿Me entiendes, no? La pregunta. Que quede solo una letra, así como una L precisa. O sea, no, me refiero como que acá le quedaron todas L, por ejemplo. Eh,
Es que lo importante es que el resultado final me quede igual lo de la izquierda, me quede igual lo de la derecha. No puede quedar solamente algo, podría, no sé, por ejemplo aquí, en el nuevo ejemplo, me va a quedar todo igual a velocidad. ¿Ya? A ver si con este ejemplo te ayuda. Tenemos, Ah, ya entendí, sí, sí. Claro, como arriba era longitud a la izquierda, tiene que quedarme sí o sí longitud a la derecha. Vale. eso es. Otra cosa, esta es la ecuación de velocidad para un movimiento acelerado, de mRA también. Es, tenemos velocidad igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Ya? Velocidad son metros partido por segundo, es longitud sobre tiempo, y la aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿Ya? ¿No? ¿Qué ocurre? Reemplazamos las dimensiones, las magnitudes, y tenemos que velocidad es LT a la menos 1, velocidad inicial es LT a la menos 1 también, la aceleración es LT a la 2 y por T. Lo único que queda es multiplicar el T, y tenemos que se cumple dimensionalmente, ¿cierto? Porque esto sería LT a la menos 1, ¿cierto? Y LT a la menos 1 más LT a la menos 1 me va a dar LT a la menos 1, que es igual a lo que está a la izquierda, que es algo lo que recién estaba preguntando a su compañero, que no solamente me tiene que quedar algo así como bonito, como solamente las L's, me puede quedar una velocidad igual a otra velocidad. ¿Ya? Uh -huh. Otro eh, ¿cómo decirlo? Otra anécdota, otra como acotación, es que los argumentos de una función son adimensionales, es decir, que su dimensión es 1, ¿ya? En la regla anterior dijimos que las constantes matemáticas no tenían dimensión. Por ejemplo, si estudiamos el coseno de omega t, omega es esa letra griega, dijimos que la dimensión del coseno es 1, es una constante matemática, pero su argumento también tiene que ser adimensional, ¿ya? Quiere decir que omega por t, sus dimensiones tienen que ser 1. Y para que esto tenga sentido, no tiene nada más que ser que omega tenga dimensiones de 1 sobre t, ¿cierto? Porque esto, sí, que hay un paso saltado, pero estas son las dimensiones de omega. Las dimensiones de t es t, y esto es 1. Entonces las dimensiones de omega serán 1 sobre t. ¿Ya? Importante, el argumento de una función siempre es adimensional. Ustedes no pueden tener, no tiene sentido, por ejemplo, calcular el seno de 3 segundos. ¿Ya? Eso no tiene sentido. O un logaritmo de 10 metros. ¿Ya? Eso no existe. Está incorrecto. ¿Ya? Lo que esté en un argumento es donde lo que esté evaluado en una función, que es una función de x. Esto es argumento. Argumento. Ese argumento tiene que ser adimensional, ¿ya? Si no estuviera omega acá, si no estuviera esa W, no podría haber calculado este coseno. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Qué otra función tiene argumento? La exponencial. Ustedes jamás van a tener, o si lo tienen es porque está malo, no sé, elevado a 3 horas. 3 horas. ¿Ya? Esto está mal, está incorrecto. Físicamente incorrecto. ¿Ya? Otro asunto, otra acotación. Que una ecuación esté bien adimensionalmente, eso no es igual a que la ecuación esté correcta. ¿Ya? Ustedes pueden inventar cualquier ecuación, inventarse algo de la cabeza y fijarse en la unidad, y la unidad también. Eso no implica, eso no es igual a que la ecuación esté buena. ¿Ya? Por ejemplo, si no sé, se le ocurre como emite luz una estrella, y ustedes llegan y se le ocurre una ecuación y dicen, oh, pero miren, mi ecuación tiene buenas dimensiones. Eso no significa que esté correcta, ¿ya? Para lograr una ecuación es más de trabajo, es mucho más trabajo que solo eso. Verificar las dimensiones es solo un pequeño de los pasos. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. ¿Ya? Se envía una misión espacial a un planeta con el objetivo de estudiar la fuerza que actúa sobre una pelota durante su descenso. Si la ecuación experimental dimensionalmente homogénea de la fuerza es eso, F igual a
menos AV cuadrado más BT, donde F es fuerza, V es velocidad y T es tiempo. Determina las dimensiones de A y B. ¿Ya? Primero, pensar que nos están preguntando cuáles son las dimensiones de A y cuáles son las dimensiones de B. ¿Ya? Escribimos la ecuación dimensional de la ecuación experimental que nos están dando, esa F igual a V cuadrado menos AV cuadrado más BT cuadrado, y reemplazamos sus dimensiones. Fuerza, recuerden que es masa por aceleración. ¿Cuánto es de aceleración? Masa por velocidad partido en tiempo, y la velocidad de distancia partido en tiempo. ¿Ok? Entonces, reemplazamos las magnitudes. Fuerza, m de masa, L sobre t cuadrado de la aceleración, igual a menos 1. Fíjese que aunque esté un menos acá, aunque exista un menos acá, no es lo mismo, me interesa la magnitud. Así que simplemente es un 1. ¿Ya? Por las dimensiones de A, que no las conozco, y por las dimensiones de la velocidad, que está todo eso al cuadrado, más las dimensiones de B por t cuadrado. Profe, ¿por qué m por l partido en tiempo al cuadrado? Porque fuerza es masa por aceleración, ¿cierto? Está escrito al lado, masa por aceleración. ¿Ya? ¿Cuáles son las magnitudes de la masa? Vamos a estudiar eso. Magnitudes de la masa. Distancia en longitud, ¿cierto? Sí, distancia y longitud. ¿Cierto? La dimensión de la masa es m mayúscula, ¿cierto? ¿Y cuánto es la dimensión de la aceleración? Acuérdate que la aceleración es velocidad partida en tiempo, ¿ya? Que también es distancia partida en tiempo al cuadrado. ¿Por qué? Porque la velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Ya? Entonces, al estudiar las magnitudes de la aceleración, tenemos que estudiar la magnitud de la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Distancia, como recién dijiste, longitud es L sobre T cuadrado. T cuadrado. Entonces, M por L T cuadrado. ¿Qué es esto? Gracias. Mm, ujú. Eh, un spoiler. Ahora que tenemos listo esto, tenemos las ecuaciones de F, reemplazamos todas las unidades. Aún no tenemos las dimensiones de A y de B, que es lo que nos preguntan. ¿A alguien se le ocurre cómo que sacarlas? ¿Cómo las podríamos tener? Despejando ¿Qué despejaría? A o B. Ya, pero imagínate, ya quiero despejar B. Igualar ambas a la otra igualdad. Sí, algo así. Porque, porque en teoría al sumarlas debería dar lo mismo porque se debería igualar. Sí, las magnitudes deben ser iguales. No había el nombre, pero el que me ofreció, despejar, si tú despejas una, por ejemplo, despejar B, hay que hacer, las dimensiones de B, las dimensiones de B sería, por ejemplo, mlt cuadrado menos a l cuadrado sobre t cuadrado. ¿Ya? Y no llegaste a nada porque ahora querés saber B, pero tampoco no seguís sin conocer A. ¿Ya? No te sirve despejar una. No llegamos a nada si la despejamos. Lo que decía el compañero era utilizar en sí, era usar el principio de homogeneidad. ¿Ya? ¿Cierto que dijimos que si tenemos una magnitud S, que es igual a A más B más C, sus dimensiones deben ser iguales. La dimensión de S debe ser igual a la dimensión de A, igual a la dimensión de B, igual a la dimensión de C.
Por lo tanto, aquí tenemos, podemos dividirnos los factores en 1, 2 y 3. ¿Ya? Si igualamos 1 con 2, tendríamos la siguiente ecuación, m por L sobre T cuadrado, igual a la dimensión de A por L sobre T cuadrado. ¿Ok? Y ahí es fácilmente despejar el A. A tendría dimensiones de L sobre L. Y para el B sería lo mismo, despejar, igualarlo al lado izquierdo, y tendríamos esto. Ya. Así encontramos las dimensiones de A y de B. ¿Entendido? Profesor, no entendí cómo exactamente llegó a ese resultado. Ya. ¿Esto lo entiendes? Que si tú tienes... Profesor, Esto lo entiendes, ¿cierto? Que las magnitudes tienen que ser iguales, ¿ya? Entonces, nosotros lo que tenemos, en el fondo tenemos esto igual, tenemos lo mismo. Tenemos exactamente lo mismo, ¿ya? Es decir que la magnitud de f tiene que ser igual a la magnitud de menos 1 por la magnitud de a por la magnitud de v cuadrado. V al cuadrado, ¿ya? Es esto, ¿ya? Esto es esto. ¿Ok? ¿Eso lo entiendes? Esto es por... sí, profesor. Entonces ya no queda nada más que hacer que reemplazar las ecuaciones de cada uno. Sería m por l a la t sobre 2, o sea, l sobre t a la 2 por la dimensión de a que no la conozco, por l t al cuadrado. El cuadrado son 2. ¿Ya? Y tengo todo para despejar a, ¿cierto? Tendríamos l cuadrado sobre t cuadrado, el t cuadrado pasa a la izquierda multiplicando, sería m l cuadrado, t cuadrado, por t cuadrado, ¿cierto? Pasé todo este factor, lo pasé a la izquierda. Este está dividiendo, paso al lado multiplicando arriba, y este pasa dividiendo. Y se nos simplificó. Y tenemos L sobre M. ¿Te quedó un poco más claro? Sí, profesor. Entonces el otro caso es lo mismo. En otro caso es lo mismo. Igualamos el, el segundo factor, el b por t cuadrado, y lo guardamos a la parte izquierda, al lado de la fuerza. Mismo procedimiento, el mismo despeje, y llegáis a esa ecuación, que es la de b. ¿Ya? Veamos qué pasa si veamos más ejemplos. ¿Ya? En un ensayo aleatorio se analiza un movimiento vertical de cuerpos puntuales dentro de un fluido viscoso, ¿ya? Determinando la ecuación experimental de movimiento dimensionalmente homogénea, esta. ¿Ya? Nos dan una ecuación igual que en el caso anterior, esa v igual a f sobre k por n, etc. ¿Ya? Determine las dimensiones de A si v es velocidad, f es fuerza y t es tiempo. ¿Ya? Nos están preguntando la dimensión de A. ¿Dónde está A? A está en el argumento de un exponencial. ¿Ya? Está metido ahí. Tenemos acá un kn que no sé qué cosa es. ¿Ya? Vamos a ver, avancemos. ¿Cómo podríamos resolver esto? Como bien dijimos, las constantes matemáticas, los senos, los cosenos, los logaritmos, las exponenciales, no tienen dimensiones. Es decir que la dimensión de 1 menos la exponencial de todo eso es igual a 1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que lo único que tendrá dimensión acá será v y f sobre kn. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué esta igualdad? Esta igualdad. Porque
esto es 1. ¿Ya? No me influye en la ecuación dimensional. Por otro lado, dijimos que los argumentos de las funciones tienen que ser adimensionales. Adimensionales, ¿qué significa? Que sus dimensiones sean igual a 1 también. ¿Ya? Desde aquí tenemos que kn por t es igual a magnitud de a. ¿Ya? Y llegamos a una igualdad, a una ecuación. ¿Ya? Pero, ¿qué nos falta saber? Nos falta saber quién es kn. Si supiéramos quién es kn, acá puedo señalar. Si supiéramos quién es kn, podríamos tener a. ¿Ya? ¿De dónde podríamos sacar kn? De esta que está acá. Tenemos velocidad, sabemos que velocidad es longitud sobre tiempo, que fuerza es masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. ¿Ya? Reemplazamos y despejamos kn. ¿Cierto? El t pasa dividiendo a la derecha, los LCM simplifican, y tenemos m por t, m sobre t, perdón. Y finalmente, ya teniendo kn, se reemplaza simplemente la ecuación 1, que ya teníamos antes, que era la relación de a, y tenemos que a tenía magnitud de masa. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, ¿Sí? ¿por qué fuerza, cuando estaba despejando KN quedó como ML? Porque es que la verdad no me acuerdo bien cuál es la ecuación de la fuerza. Fuerza es masa por aceleración. ¿Ya? Lo había mencionado, fuerza es masa por aceleración. Pero no me importa mucho que fuerza sea igual a masa por aceleración. Me interesa sus dimensiones. Fuerza es igual a la magnitud de masa por la magnitud de la aceleración. Entonces, la magnitud de la fuerza será la magnitud de la masa, que es m mayúscula, por la magnitud de aceleración, que aceleración es velocidad partida por tiempo, que es velocidad de distancia partida en tiempo, sería distancia sobre tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esta sería la magnitud de distancia sobre tiempo al cuadrado. Esto sería masa por longitud por tiempo al cuadrado. Y eso es lo que tengo acá. Reemplacé F y masa por longitud por el tiempo al cuadrado. Es lo que tengo acá. ¿Cierto? Fuerza, masa por longitud por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Sí. Acuérdense, cualquier duda, igual escríbanlo, cualquier consulta, porque sea, no sé, muy redundante, cualquiera. Pregúntense simplemente. Y este es como el ejercicio más complicado que vamos a ver. Determina las dimensiones que debe tener Q para que la expresión sea dimensionalmente correcta. ¿Ya? Dimensionalmente correcta. ¿Ya? Tenemos eso feo. W igual a 0.5 masa por velocidad a la alfa, que no sé qué es alfa, más A por G, que es gravedad, mejor lo digo, por H, más B por T sobre tiempo. ¿Ya? A elevado a alfa y Q tiene la forma de A elevado a alfa por la raíz cuadrada a la alfa de B. ¿Ya? Esto está más complicado porque, ¿qué me dice? Que la velocidad, que V es B, W es trabajo, H es altura, alfa es un exponente adimensional desconocido, G es la aceleración de la gravedad, M es masa, P es potencia y T es tiempo. A y B son dimensionalmente desconocidos. Entonces, lo que debo hacer, debo de alguna forma encontrar alfa, encontrar A y encontrar B. ¿Por qué? Porque Q está en términos de A, alfa y B. ¿Ya?
De alguna forma debo encontrar a alfa y b, perdón. ¿Ya? ¿Por dónde partimos? Partimos, como siempre, a estudiar la ecuación dimensional de la ecuación que nos dan. Recordemos que trabajo es fuerza por distancia. ¿Ya? Trabajo es fuerza por distancia. ¿Cuánto es fuerza? Masa por aceleración. Potencia es trabajo sobre tiempo. Es decir, fuerza por distancia sobre tiempo. ¿Ya? Como W. Como W es trabajo, entonces tendría la ecuación de trabajo sería igual a fuerza por distancia, la magnitud de fuerza por la magnitud de distancia, que esto es la magnitud de distancia por el tiempo al cuadrado por la magnitud de distancia. Eso sería al cuadrado, perdón, longitud por tiempo al cuadrado. Ya, que es lo que tenemos acá. La ecuación de dimensional para el trabajo va a ser m por l cuadrado sobre t cuadrado. Y como potencia es trabajo sobre tiempo, será lo mismo que el trabajo, pero con un t a la q abajo. ¿Ya? ¿Qué hacemos ahora? Aplicar al principio de homogeneidad. ¿Ya? Vamos a igualar cada parte de la suma con el lado izquierdo de la ecuación. ¿Ya? Aquí me faltó como poner como dos puntitos. Aquí faltó poner como dos puntitos. No es que 0.5 por UMV la alfa esté multiplicando al corchete, ¿ya? Es como que el corchete son las magnitudes de esto, ¿ya? No es que esté multiplicando, falta aquí como poner como un dos puntitos, algo así, ¿ya? Lo mismo, la magnitud de este factor, la magnitud de este factor va a ser igual a la magnitud de lo que está a la izquierda, del W, ¿ok? Entonces, la magnitud de 0.5 es un 1, la magnitud de masa es m mayúscula y la magnitud de velocidad es L sobre el tiempo. Y todo eso está elevado al alfa, no sé qué es alfa. Y todo eso está igualado al trabajo, que vimos que era m por L cuadrado sobre t cuadrado. ¿Ya? Realizo el álgebra, tengo m por L a la t elevado a alfa igual a m por L a la cuadrado, L cuadrado sobre t cuadrado. ¿Ya? Se me simplifican las m's, y al final tengo L sobre t al alfa igual a L cuadrado sobre t cuadrado. Y no me queda nada más que decir que alfa es 2, ¿cierto? Es la única condición que se cumple para que esto pase, que alfa sea 2. Encontramos alfa. ¿Qué me falta? Encontrar A y B. ¿Cómo la vamos a encontrar? De la misma forma. Vamos a esta expresión, las magnitudes de este factor, las vamos a igualar con el factor de la izquierda. ¿Ok? Aquí igual me faltó poner como dos puntitos, algo que me señale que no esté multiplicando. Es como las dimensiones de AGH. Entonces tengo las magnitudes de A, que no sé qué es, no tengo idea de lo que es, pero está multiplicado por una aceleración de gravedad, que es L por T, L sobre T cuadrado, por una altura, H es altura, por L, igual a M por L T cuadrado. Este es más fácil, simplemente es álgebra. L por L cuadrado igual a M por L cuadrado sobre T cuadrado, y todo eso es igual a M. ¿Ya? ¿Cierto? Que aquí t cuadrado se simplifica con t cuadrado y l cuadrado se simplifica con l cuadrado. Tenemos que la magnitud de A es una masa, que podría ser perfectamente, aquí les puse por ejemplo, que A sea medido en kilogramos, por así decirlo, un ejemplo. Para ver lo mismo, el mismo cuento, vemos sus magnitudes y lo igualamos a la parte izquierda, ¿cierto? Que era B,
B es potencia partida en tiempo. Entonces tendríamos la potencia dividido por t a la cuarta, perdón, que aquí yo lo escribí como t cuadrado por t cuadrado para ver más simple la simplificación que ocurre. Okay. El t cuadrado se me simplifica y tenemos que, el m también se me simplifica y tenemos que b tiene dimensiones de tiempo al cuadrado, que podría ser perfectamente segundo al cuadrado. Ya. Pero aquí encontré las dimensiones de A, de B y encontré el valor de alfa, pero lo que me están preguntando finalmente es Q. Q tenía esta forma, alfa es 2, A tenía unidades de masa y B tenía magnitudes de tiempo al cuadrado. Reemplazando, tenemos que finalmente las dimensiones de Q serán m al cuadrado por t. Ya, aquí estos corchetes no van. Este corchete no va, porque ya están reemplazados las magnitudes. Este corchete no va. Sí, m cuadrado por t. Ojo que aquí, no sé si a alguien les confunde, pero tengo alfa a la beta, ¿cierto? Esto sería como beta a la alfa medios. Como alfa es 2, sería beta a la 2 sobre 2. Si a alguien le confunde eso. ¿Y qué era beta? Era tiempo al cuadrado. Debido a la raíz, va a ser t. No, niño, le estoy mintiendo. Pura mentiras. Dame un minuto. Sí, sí, está bien. Sí, está bien. Sí. Ignórenme. Está bien. Ya. Perdón. Está bien. Ya. Igual revísenlo, por si tienen alguna duda o consulta. Revisen lo que está hecho acá. Profe, no entendí mucho porque B queda igual a, ¿Cómo? o sea, elevado a 2 medios. No entendí mucho por qué queda así como alfa partido en 2, ¿no? Pero después lo cambia a B elevado a 2 medios. ¿Por qué? No entendí eso. A B elevado a 2 medios. ¿2 medios? Sí, en lo que borró hace un ratito, lo que borró ahorita. Sí, sí, espera, que se me olvidó algo que es como súper fundamental. Sí, ya, lo que pasa aquí, tengo algo, un problema. Por ejemplo, porque no, C bajo raíz es C a la 1 medio, ¿ya? Entonces, si yo tengo un, no sé, un 3 acá, sería C a la 3 medio. ¿Alguien me puede confirmar eso? ¿Eso está bien? ¿Está correcto? Se me olvidó. Qué loco. ¿Eso está bien? Un tercio. Un tercio. No, Sí. 2 tercios. Dos Ah, tercios. no, un tercio, está bien, un tercio. Entonces esto sería C a la 1 tercio. Ah, ya. Entonces esto sería, si tengo raíz de alfa B, esto sería B a la 1 sobre alfa. ¿Ya? Y alfa es 2. Entonces aquí lo que yo tengo es B a la 1 medio. ¿Ya? Pero B, esto es B a la 1 medio. Ah, ya creo que ya entendí. Me acuerdo lo que hice. Ya. ¿Entendiste? Sí. Entonces tengo B a la 1 medio, ¿cierto? Porque alfa es 2. Y B tiene dimensiones de t cuadrado, tendría esto.
¿no? Un medio y tengo ya 3 a la 2 sobre 2. Y eso es. Ah, ya entendí. Ahí sí, ahí sí. Entonces está correcto lo que está acá en la pizarra. Ah, ya, gracias. Es lo que se te olvidan estas cosas. Ya. Eso es todo con las ecuaciones dimensionales. ¿Ya? No hay nada más que eso. Simple. Yo creo que simple más que nada es una especie de ejercicio de álgebra. Ya quedan un poquito minutos, quedan 20 minutos. Y lo que nos queda ver va a ser un pequeño repaso de trigonometría. Las funciones básicas simplemente. Un tema totalmente aparte, que es trigonometría. ¿Ya? Esto lo vamos a usar, ¿por qué se lo estoy pasando? Porque vamos a trabajar con vectores. Los vectores son rectas que se pueden trabajar con trigonometría, ¿ya? Para poder ponerlo en un plano cartesiano. ¿Ya? Acordemos que tenemos un triángulo rectángulo, que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene 90 grados, y está compuesto de 3 lados, ¿cierto? El cateto adyacente, que es donde se sostiene el ángulo, el cateto opuesto, que es el lado opuesto al ángulo que estoy midiendo, y la hipotenusa, ¿cierto? Que es el ángulo que me sobra, hipotenusa. ¿Ya? Las funciones trigonométricas principales son el coseno de teta, que es el cateto adyacente, ¿cierto? B sobre la hipotenusa, el seno de teta, que es el cateto opuesto, lo podría escribir, cateto adyacente sobre hipotenusa. Esto podría ser, esto es cateto opuesto sobre hipotenusa, y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sobre cateto adyacente. ¿Ya? ¿Esa es la única función trigonométrica? No, porque yo simplemente podría dar vuelta a esto, h sobre b, y se me forman nuevas funciones trigonométricas. Que son la cosecante, la secante, la cosecante, la cotangente, que son simplemente el elevado a menos 1 del coseno de teta. Entonces, debe tener el cateto adyacente sobre la hipotenusa, podría tener la hipotenusa sobre el cateto adyacente, y esa es la secante. Igual para el seno, su contrario es la cosecante, y para la tangente, su contrario es la cotangente. ¿Ya? Esto también puede cambiar, así que no quiero medir con teta y de vez de medir con teta, quiero medir con respecto a alfa o a phi, que sea este ángulo. ¿Ya? Para phi, el cateto opuesto y el cateto adyacente son diferentes. ¿Ya? Para phi, ahora el cateto opuesto es B y el cateto adyacente es A. La hipotenusa no va a cambiar. ¿Ya? Y si quiero, por ejemplo, calcular el seno de phi, sería el cateto opuesto, sería B sobre la hipotenusa. El coseno de phi sería A sobre la hipotenusa, y la tangente de phi sería B sobre A. ¿Ya? No siempre son las mismas ecuaciones para el coseno, el seno y la tangente, me va a depender del ángulo con el que estoy trabajando. ¿Okay? ¿Qué pasa si yo tengo una función trigonométrica y yo quiero saber el ángulo? ¿Ya? De vez de calcularme los lados del triángulo, quiero saberme los lados. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Seno de A igual a la raíz de 3 sobre 2. ¿Ya? Y yo no sé quién es A, pero sé que seno de A es raíz de 3 sobre 2. ¿Cómo calculamos este A? Utilizando algo que se llama la función inversa. ¿Cierto? Que tenemos una función de x que me da un y, ¿cierto? Un x, un cierto dominio, un dominio que me lleva a un recorrido. ¿Cierto? Me parece que una función es como una función que tú le metí algo, una maquinita, y te otorga otra cosa.
Una función inversa es aquella función que si yo le evalúo en el recorrido, me va a dar el dominio. Recorrido, dominio. ¿Ya? Me devuelve lo que me produjo la maquinita y me trae lo que le puse al principio a la máquina. ¿Ya? Entonces, la función inversa del seno se llama arcoseno. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Aplicamos arcoseno a ambos lados. Arcoseno de seno de A será igual a arcoseno de la raíz de 3 sobre 2. Arcoseno igual a seno de A. Eso simplemente va a ser A. Y arcoseno de raíz de 3 sobre 2, eso ustedes lo meten en la calculadora, y va a ser 60 grados. Y la función inversa para todas las funciones trigonométricas, aquí está. La función inversa para el seno, arcoseno, para el coseno, arcocoseno, tangente, arcotangente, y así sucesivamente. ¿Ya? Un detalle es que a veces pasa que seno cuadrado de teta, lo podemos escribir también como seno en un paréntesis de teta. Pero, por ejemplo, si yo escribo seno de teta a la menos 1, no es lo mismo en algunos casos, por ejemplo en la calculadora, no es lo mismo que seno a la menos 1. ¿Ya? Seno de la teta a la menos 1, esto yo lo podría entender como 1 sobre seno, que vimos recién que era cosecante, pero esto es el coseno. ¿Ya? Son cosas distintas. Depende, fíjense bien en qué notación estén trabajando en distintos contextos. ¿Ya? Si ven que algo, una función trigonométrica le va a la menos 1, es difícil porque no sabéis si se está refiriendo al arco de esa función o me está hablando a 1 sobre esa función. Entonces ahí tienen que preguntar, profesor, ¿a qué se refiere con ese menos 1? Son distintas notaciones, creo que esta es como una notación como gringa, de ponerle así como menos 1 significa el arcoseno. Tengo entendido. ¿Alguna relación? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda con respecto al anterior, es que, por ejemplo, en la calculadora para sacar, o sea, con respecto a lo que usted está hablando, en la calculadora para sacar arcoseno, arcoseno, el arco tangente y el arco coseno, seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Pero supuestamente, si son a la menos 1, esas no tendrían que ser el arco, ¿cómo se llama? La cosecante, la secante y la cotangente. Eso es lo que yo estaba mencionando recién. Tú puedes escribir seno cuadrado y va a ser seno, si yo escribo seno cuadrado de teta, seno a la menos 2 de teta, me va a estar refiriendo a lo mismo, siempre me va a estar refiriendo a lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que hay un choque de notación. Y aquí está. Para escribir la inversa de una función, siempre se le escribe de esta forma, a la menos 1. Es decir, que es la inversa. F de x es la función, la inversa es f de menos a la menos 1, que es la inversa de f de x. Entonces ahí tenía un choque de notación. Cuando yo escribo seno a la menos 1 de x, ¿a qué me refiero? ¿Me refiero a que es 1 sobre seno? ¿O me estoy refiriendo a que es la inversa de seno de x? Y eso yo le estoy comentando, que tienen que preguntarse, preguntarle al profesor, ¿qué significa ese menos 1? ¿A qué se refiere? Y la calculadora, como en casi todas las calculadoras, para calcular el arco tangente, el arco seno, le va a aparecer como coseno a la menos 1, tangente a la menos 1, seno a la menos 1. ¿Por qué? Porque este menos 1 está haciendo referencia a esta notación, a la función inversa. No que sea 1 elevado, o sea, 1 sobre la función. No sé si te quedó claro. Va a depender del contexto en el que estáis. Sí, profe, gracias. Porque hiciste ese choque de notación. Finalmente, relaciones trigonométricas que nos pueden servir en ejercicios futuros.
que no se las voy a demostrar, es innecesario, pero que yo creo que la mayoría ya las conoce, que es seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1, esto es plenamente geometría, la demostración está en todos lados. La ley del seno, ¿cierto? Seno de A, el seno de un ángulo dividido en el ángulo opuesto es igual al seno del ángulo, del otro ángulo, dividido en el ángulo opuesto, seno de C, será igual, dividido en C, será igual al resto de los lados. ¿Ya? Si yo quiero conocer un lado, si yo quiero conocer A en un triángulo que sea distinto a un rectángulo triángulo, tendría que sumarle los otros lados al cuadrado. Por ejemplo, si quiero sacar el lado A y conozco C y B, sería B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces BC, coseno del ángulo que está al frente, coseno de A. ¿Ya? Entonces, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, para tener coherencia con el dibujo. ¿Ya? Esto es como viene de Pitágoras, es lo mismo, porque imagínate, en un triángulo rectángulo, usualmente este ángulo es 90, entonces aquí, en el ángulo opuesto, siempre se va a hacer 0. Y te vaya a tener Pitágoras. ¿Ya? Es como nace de Pitágoras, es como la continuación de Pitágoras. ¿Ya? No se las voy a demostrar, es innecesario, pero para que las conozcan y para que las utilicemos. Si alguien quiere ver la demostración de todo esto está en todos lados. Y dejamos la clase hasta acá y ya finalmente... no. ¿Lo hago o no lo hago? 10:53. Ya veámoslo. Sí, porque 5 minutos te va a ser rápido. Vamos a ver una aplicación de las funciones trigonométricas. ¿Ya? Un pequeño ejercicio. Una mujer mide el ángulo de elevación de la parte superior de una montaña como 12.0 grados. Después de caminar 1 kilómetro más cerca de la montaña a nivel de piso, encuentra que el ángulo es de 14.0 grados. Ahí la altura. ¿Ya? ¿Cierto? Una chica mide la altura de la montaña y encuentra un ángulo de 14 grados. Camina 1 kilómetro y ahora el nuevo ángulo que le midió fueron 12.0 grados. ¿Sí? No me dice a qué distancia estaba al comienzo y tampoco me dice, la pregunta es cuál es la altura de la montaña. ¿Sí? Como no tengo nada relacionado con la hipotenusa, no me conviene trabajar con la hipotenusa y voy a trabajar con los catetos. Entonces es mejor irse por las tangentes. Si yo estudio la tangente del 14 grados, voy a tener que la altura de la montaña sobre la distancia inicial con la que comenzaba la chica, y la tangente de 12 va a ser la altura del árbol más la distancia más 1 kilómetro que es el que recorrió. ¿Ya? Fíjense ahora que no sé, no conozco ni la altura y no conozco la distancia, no las conozco. Pero conozco la tangente de 14 grados y la tangente de 12, eso sí se sabe. Te puedes meter a la calculadora y que te den un valor. Por lo tanto, tengo 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Entonces, este es un sistema de ecuaciones que sí se puede resolver. Vamos a ver eso. Despejando de la ecuación 1, puedo meterla en la ecuación 2, en la segunda tangente. ¿Ya? Tangente de 120 será la altura, dividido en D, ¿quién es D? Lo que calculamos acá. ¿Quién es D? Es eso, más 1, y simplemente queda el álgebra necesario para despejar H. ¿Ya? Todo este factor que está acá abajo pasa a la izquierda, este 2 se pasa a la derecha, factorizamos el H, despejamos el H y calculamos H. Y así calculamos la altura de una montaña con solo tener 2 ángulos y un lado. ¿Ok? Simple, sencillo. ¿Ya? Es una pequeña demostración de cómo es aplicable las funciones trigonométricas. Entonces ahora sí, terminamos. Y como siempre les voy a dejar siempre en las clases como problemas para ustedes
No son con notas, no son con puntos, no es con nada, simplemente es para que lo ayude a estudiar. ¿Qué les dice? Lo mismo ente tiene motores que una especie de contexto físico. Los motores que mueven las hélices de un bote deben desarrollar una gran potencia para vencer la inercia, la resistencia del agua y del viento, entre otros factores externos. Si la potencia de un motor está definida por esto, P igual a K, R, W, todo eso, donde K es una constante dimensional, R es el radio de una hélice. Esto es interesante. W es la velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular? Bueno, van a tener que buscarlo. El que le interesa, va a tener que googlear. Y van a ver cuáles son dimensiones. Densidad del agua, ¿qué es una densidad? Van a tener que buscarlo. Resuelven todo eso, pero interesante que lo que le están preguntando es X más Y más menos Z. Eso para que lo hagan ustedes, para que lo estudien. Y aquí son como ejercicios para que apliquen Pitágoras el teorema de coseno y el teorema del seno, ¿cierto? Tenemos un triángulo rectángulo. Busquen los lados A, B. Aquí me dan un lado y dos ángulos. Buscar lo que falta. Ahí quedó. Y aquí al final lo mismo, otro triángulo. Y me dan ciertos datos y buscar lo que se les pide. Ahí van a ver ustedes que necesitan el teorema del coseno, el teorema del seno o Pitágoras. ¿Ya? Y eso pues chicos, terminamos. Nos dejamos hasta acá. ¿Cuánto me duré? 10:58. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Algo que quieran repasar? ¿Algo que no se les quedó claro? En resumen, les comenté algo del principio. Magnitudes, las reglas de las magnitudes, el principio de homogeneidad y varios ejercicios. Los ejercicios repítanlo para que lo entiendan. Y eso. Para trigonometría, estoy seguro que no necesitan más que esto. Saberse coseno, el seno, la tangente, las inversas, cómo despejar un ángulo y saberse de estas propiedades. Nada más. Profe, una pregunta. ¿Usted el Power después lo sube como a Campus o sea, simplemente la clase? Yo a Campus estoy subiendo el PowerPoint también y el MP4. Y las clases las estoy subiendo en Campus Virtual y las estoy subiendo a YouTube. Profe, ¿en este Power están las fórmulas o uno las tendrá que investigar así como por aparte? Como por ejemplo, como varios nos hemos confundido que con la fuerza o a lo mejor otra, o la velocidad. ¿Esas fórmulas uno dónde las puede encontrar? Es que si tú buscas fuerza en cualquier lado, vas a encontrar que fuerza es masa por aceleración. Pero por ejemplo aquí, fuerza, yo te lo estoy diciendo acá, fuerza es igual a masa por aceleración. Y velocidad te la estoy dando acá igual, velocidad es distancia por tiempo. ¿Ya? Igual no es importante que se sepan las ecuaciones de memoria. Por ejemplo, si estamos en una prueba y yo le invento una magnitud, no sé, momento, ¿ya? Y nadie de ustedes ha escuchado qué es momento, yo les voy a decir en la prueba qué es momento. Por ejemplo, decir momento, les voy a decir momento es masa por velocidad. Y ya ustedes masa, velocidad, aceleración, eso ya lo deberían saber. ¿Ya? ¿Qué magnitudes básicas deberían saberse? Estas. Deberían saberse estas tres. Longitud, masa, tiempo. ¿Ya? Con esas tres pueden derivar todas las que hemos mencionado hoy día. Pero por ejemplo aquí yo al final les dejé como una pequeña tarea, igual les voy a subir la solución. Pero buscar densidad. ¿Alguien sabe qué es una densidad? Densidad de cualquier cosa. Es la masa partida por volumen, ¿no? Sí. Es un número de algo dividido en un volumen. Por ejemplo, cuando ven en la noticia digan densidad de personas. Es número de personas partido en volumen. Densidad de agua. Masa de agua partido por volumen. Densidad de cualquier cosa es cualquier cosa partido en un volumen. Eso es una densidad. No es necesario que se lo sepan. Si los llega a preguntar en una prueba, igual le escribiría qué es una densidad. Velocidad angular, eso ya es más avanzado. No sé si alguien conocerá qué es una velocidad angular.
No. Bueno, velocidad angular, se lo voy a... Bueno, que lo investiguen, pero velocidad angular es como... cierto que la velocidad es el cambio de posición, la velocidad angular es como el cambio del ángulo. ¿Ya? Si yo giro un lápiz, no sé si alguien ve mi cámara, si yo giro el lápiz, hay un ángulo acá que está cambiando. ¿Ya? Si tienen que investigar, investiguen ustedes cuáles serían como las dimensiones de esta magnitud de la velocidad angular. ¿Ya? Es interesante porque no tiene magnitudes de una velocidad cualquiera. Y eso es muy difícil, explico muy rápido o no. Si dicen, profe, va muy rápido, no se lo entiendo, díganlo nomás. No, yo encuentro que va bien, profe. Ya. Ya. Y eso. Acuérdense de realizar los ejercicios que igual les dejé en la clase anterior. La otra semana empiezan los laboratorios, así que estén atentos a sus profesores. Y son siempre... Profe, el laboratorio del lunes en el bloque G es con usted, ¿no es cierto? Sí, yo tengo el G y el de la hora de almuerzo a las 2:30, creo. Ya. ¿Ustedes están con... Profe, ¿cómo se controla la asistencia de los laboratorios? ustedes ingresan a Zoom y con Zoom ya están asistiendo, porque a mí yo tengo un registro de todas las reuniones que yo hago. Me dice cuánto está metido usted, me aparece su root, su correo y cuántos minutos estuvieron acá. Entonces, si alguien entró y se salía a los 5 minutos, yo se lo puedo. Pero eso tiene que ser sí o sí con el correo institucional, ¿no es cierto? Es que le explico porque yo todavía no estoy en la plataforma. ¿Y cómo entraste a la clase? Usted me mandó el link por correo. Pero entonces sí tenía el correo institucional. Sí, pero me refiero a que yo no estoy en la plataforma. Entonces no sé si igual le sale toda esa información. ¿Me entiendo, no? No estás en la plataforma, pero igual... Es que todavía no estoy en el sistema. Porque estoy pasando por un cambio de carrera, entonces todavía no me registro. Ah, tú eres el niño que le respondí ayer, ¿cierto? Ahí te mandé Sí. personalmente. Por eso le quería preguntar si ese link sirve para ese laboratorio o va a ser otro. No, sí, o sea, todas las clases que tengan conmigo va a ser con el mismo link. Ah, súper, vale. Era para eso. Por si no se regula mi situación de aquí al lunes para poder ingresar tranquilo. Ah, sí, tenéis laboratorio de energía conmigo, ¿cierto? Sí. Ya. Sí, entra a la hora que corresponde con el link. Perfecto. Eso, niño. Me despido. Tengan un bonito fin de semana. ¿Cómo se... Profe, la grabación. ¿Qué? La grabación de la clase. Estoy grabando. Grabé todo el rato. Siempre la subo al canal de YouTube ya Campus Virtual. Ok, aquí... Profe, ¿Ah?